Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. En conversación con la especialista en enfermedades contagiosas, ella indicó que esta es una época álgida en donde los jóvenes, en su mayoría debido al carnaval, se les despierta el gusto por tener relaciones íntimas y, en su error, sin ningún tipo de anticonceptivo. Por esta razón, la doctora recomienda no solo usar preservativo, sino también realizarse la prueba rápida que están implementando del VIH. Toda la comunidad está atenta a la temporada que llegó, la del carnaval. Pero lo que en su defecto muchos desconocen es que también hay embarazos no deseados y es una época donde las enfermedades de transmisión sexual están más presentes. Estas también se presentan luego de que tengan relaciones sin protección bajo un ambiente carnavalesco. La idea que tiene el Departamento de Epidemias de la isla es venir con este test, en el cual es completamente gratis y será implementado próximamente para evitar que los jóvenes que son negativos se puedan contagiar. La idea es concientizar durante esta jornada de carnaval a la comunidad e implementar un plan de regalar condones y salir a las calles para así dar a conocer los beneficios que tiene este nuevo test, donde se podrán practicar la prueba del VIH de una forma rápida, segura y de una forma autónoma. De esta forma, el cual es completamente gratis, los tests cuentan con una probabilidad del 99% de veracidad y, como lo indica la doctora Sánchez, es sin dolor. El optimismo se respira en el sector turístico cubano tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que podrían marcar el fin de las restricciones de viajes que existen hacia esa isla desde hace más de medio siglo. Rosa Encarnación nos presenta las reacciones del pueblo cubano ante un posible aumento de visitantes. Como el infinito de sus playas, se mantienen las expectativas en Cuba. Y es que tras los acuerdos entre los gobiernos de Barack Obama y Raúl Castro, el aumento del flujo de turistas en esa nación aparenta estar a la vuelta de la esquina. Sí que vamos a tener más oportunidades, que se van a quitar un poco las rencillas y que en definitiva hay veces que eso es lo que trae es atraso económico. Muchas veces. Marlene Hernández se gana la vida vendiendo mercancías en Varadero, una de las principales ciudades turísticas que utilizarán como imán, ya que cuenta con un muelle que tiene capacidad para 1.500 yates y lujosos campos de golf. Yo tengo una visa de 5 años y hay mucha gente que quieren venir, y no solo cubanos, sino americanos, que quieren venir a Cuba, quieren visitarla, quieren conocer. De ser un destino discreto, pasarían a ser un paraíso abierto al mundo, dinamizando así su economía. En cuanto a la artesanía del souvenir, a todos los turistas les gusta, al mismo al canadiense, al inglés, al alemán. Yo pienso que también que al estadounidense, al americano también le gusta. Y más que tenemos tantos cubanos también, cubanos americanos. Siempre se ha dicho que el turismo norteamericano es bueno, es consumidor, eso beneficia la economía del país. Y todos estamos en la expectativa de eso. Incluso ya hablan de que podría desbordarse su capacidad de hospedaje. El turno vino un turista norteamericano y nos dijo que nos preparáramos, que si venía el turismo no nos iba a alcanzar todo el material que teníamos en la mesa, ni siquiera para una semana. Desde que llegamos a Cuba en realidad estamos pasando muy bien, todo lo paisajístico, muy bueno, muy lindo, los servicios han sido muy buenos, hemos estado en hoteles 5 estrellas siempre. Pero esta pareja de turistas uruguayos recomienda cambiar lo que califican como una debilidad actual. Acá viene el punto que me parece que deberían mejorar y es que el tema de las propinas. Somos constantemente acosados por propinas y resulta molesto y eso es, todos los turistas del hotel lo decimos. Entonces, para que te traigan una Coca-Cola o una cola, no hay que dar un cook y es todo a cook. Te sonríen si es un cook. Esa es nuestra crítica. Si uno no da propina, en algún lugar que lo hemos hecho a propósito, no nos atienden, no nos arriman la bebida o lo que sea. Según datos oficiales, solo la cadena hotelera Meliá tiene 27 hoteles en territorio cubano, con más de 13.000 habitaciones que alcanzan un 15% de su portafolio. Aunque a nivel turístico este país empezó a dar sus primeros pasos firmes en los años 90, se espera en los próximos meses un gran despegue.
Rosa Encarnación, Noticias SIN. Y continuamos con detallitos que nos llegan desde Miss Universo. Las reinas se alistan para sus presentaciones en traje de baño, como también entrevista con los jurados. Nuestra reina Diane Zimmerman se ha acoplado perfectamente al certamen y al parecer está haciendo una gran representación. La que no está haciendo muy bien es Miss Puerto Rico, quien al parecer los nervios le jugaron una mala pasada. Estos son algunos detalles de Miss Universo 2015. Y Miss Universo está en pleno desarrollo, en donde las 88 candidatas que se disputarán la corona están teniendo diferentes actividades en Miami que encierra todo el concurso. Un derroche de belleza se ha instalado en el Hotel Crown Plaza, en donde todas las candidatas que representan a diferentes países se alistan para dar lo mejor de sí en todas las pruebas. Una de ellas es pasarela en traje de baño, entrevista con el jurado y entrevista con medios de comunicación. Para esto, todas las reinas se han alistado. Entre ellas nuestra Miss Diane Zimmerman, quien su paso por Miss Universo la ha catalogado como una mujer segura y que podría dar la batalla. Diane se ha acoplado mucho junto a las otras niñas en este certamen, el cual será un paso muy grande en su carrera profesional. Entre esos descuidos que también pasan en este tipo de concursos, se lo llevó Miss Puerto Rico, que en el piso le hizo una mala jugada y por poco cae, pasando el oso de su vida. Y la cantante colombiana Shakira muestra su barriguita junto a Gerard Piqué, quienes le piden a sus fans de nuevo que participen en el baby shower de su segundo hijo a favor de los niños pobres. A través de la página worldbabyshower.org de UNICEF, la pareja se muestra feliz al anunciar la llegada de su segundo hijo varón e invitan a sus familiares, amigos y seguidores a participar de este baby shower. Según afirma la colombiana en su página de Facebook, esta vez desean ir más allá con esta iniciativa, haciendo accesible este tipo de baby showers a todo el mundo. Gracias al poder de las redes sociales, no solamente las celebridades pueden lograr un cambio, ahora todos ustedes podrán contribuir a que los baby showers que ayudan a otros se convierta en una tendencia global. Cuando se preparaban para el nacimiento de Milán hace 2 años, Shakira y Gerard Piqué decidieron organizar un baby shower al lado de UNICEF. Gracias a la iniciativa, la gente podía comprar regalos de UNICEF que ayudarían no solamente a salvar vidas, sino a garantizar un crecimiento sano y libre de enfermedades a miles de niños y niñas en el mundo. El esfuerzo contribuyó para recaudar más de 3.8 toneladas de paquetes de comidas terapéuticas para salvar a niños en proceso de malnutrición, casi 100.000 vacunas contra la polio, 200.000 sales rehidratantes y 1 millar de redes antimosquito que protegen a los niños contra la malaria. Esto según lo afirma Shakira en su página de Facebook. Ahora la intención que tienen es con este nuevo embarazo, el cual al parecer la colombiana Shakira estará dando a luz entre mañana y este fin de semana a su segundo bebé, el cual se conoció que será también un varón. La idea es volver a organizar un baby shower tal cual lo hicieron con Milán, pero esta vez que más personas se concienticen a través de la página de la UNICEF. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.